punto de vista histológico o anatómico, cómo está distribuida también la mama. Ustedes pueden ver el pezoncito, el pezón, la areola, los senos aquilíferos, ¿no? Los lobulillos, el conjunto de lobulillos, los lóbulos. Cada lobulillo tiene un estroma y también estroma lobulillar y estroma lobular. Todo eso está constituido. También es bueno saber que en cada una de estas estructuras puede aparecer pues, un tipo de patología. Por ejemplo, con el alatóforo, los lobulillos, los óvulos, etc. Entonces, en todo esto puede dar una neoplasia maligna o una neoplasia benigna. Por ejemplo, en estos conductos alatóforos se pueden dilatar y pueden aparecer de cosas. Pueden aparecer, pues, de repente, ahí lo que son los papilomitas. Vamos a utilizar esto, ¿no? Está bonito eso, vamos a ver si. A ver, ahí está. Estos son los lobulillos, estos son los senos aquilíferos, estos son los lobulillos. Y cada uno de ellos, todo este es el lóbulo, en su conjunto, todo ese lóbulo, el estroma, el estroma lobular, pero cada lobulillo también tiene su tejido adiposo estromal, cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos puede aparecer una serie de patologías, en cada uno. Entonces, es muy interesante porque abajo también ustedes pueden presentar, por ejemplo, a nivel del seno aquilífero, que pueden tener ahí, a veces se dilata y a veces puede aparecer por las papilas, ¿no? Las lesiones papilares, o a veces en los conductos, en los ductos lobulillales, en este lobulillo puede aparecer un cáncer lobulillar. Y hay el ducto lobulillar, este conductito, ese es el conductito, el ducto lobulillar, donde también pueden aparecer los carcinomas, ¿no? Ahí pueden aparecer los carcinomas ductales o pueden aparecer los carcinomas también lobulillares. Y en estos conductos, que ustedes ven acá, todo este conducto es el conducto lobulillar, ahí aparecen también los carcinomas ductales de la mano. Y así, entonces todas esas patologías se pueden dar, ¿no? Y ya tenemos ahí, pues, que nos permite a nosotros conocer muy bien de todas estas estructuras que vamos a ver. Lo que nos toca hablar ahora es acerca del fibroadenoma de la mama. El fibroadenoma de la mama es un tumor benigno, es una de las neoplasias benignas más frecuentes en las mujeres. Es una neoplasia benigna. El fibroadenoma de la mama se presenta en gente joven, a veces se dice que después de en chicas que pueden ir de los 15, 18 años hasta los 30 y otros dicen que hasta los 35 años de edad. Esta neoplasia benigna, ¿no? Puede darse en cualquiera de los cuadrantes, pueden ser únicas o pueden ser varias neoplasias, generalmente los cuadrantes superficiales, y se presentan como pequeñas formaciones nodulares. Y estas formaciones nodulares muchas veces no llegan a medir más de 3 o 4 centímetros. Muy raro que lleguen a 5 centímetros, porque cuando uno encuentra un nódulo de 5 centímetros, uno piensa ya en otras cosas. Estas lesiones nodulares, a veces dentro de su superficie, que ustedes pueden ver, a veces son nodulitos palpables y lo pueden palpar siempre las señoras, lo pueden palpar, o mujeres en general, ¿no? Cuando se hace un autoexamen. Y en el autoexamen, eso es palpable después de los 5 centímetros, de los 5 milímetros, ¿no? O sea, medio centímetro, ya se puede palpar eso. Y eso puede crecer, el crecimiento es lento, y algunas veces uno lo puede palpar y bien delimitar. Lo pueden delimitar y es un nódulo, ¿no? Un nódulo palpable, y a veces pues liso, algunas veces, o presentar como ustedes ven acá, ¿no? O presentar estas formaciones nodulares, ¿no? Estas formaciones nodulares que se ven acá. Entonces eso también se puede ver, ahí son formaciones liso o formaciones multinodulares. Así se ve estos tipos de lesiones. El tamaño varía, como les digo, a veces de 1 centímetro, 2 centímetros, hasta 4 centímetros. Muy raro que llegue a 5, ¿no? Pero ¿es frecuente? No, no es frecuente. Pero puede llegar, sí puede tener 5 centímetros, ¿no? Pero eso es.
¿Es doloroso o no es doloroso? No es doloroso. No es doloroso, no duele, es un nódulo que cuando uno lo toca está bien delimitado, la superficie puede ser multilobular o multilobular y no doloroso. Salvo, ¿en qué caso doloroso? A veces comienzan a fastidiarse a cada rato, a tocarse, que puede producir un proceso inflamatorio. Ahí sí puede doler, pero si no, no es doloroso. La superficie de corte es de un tejido de color blanquecino. Superficie de corte blanquecino. Y miren ustedes acá, superficie de corte blanquecino y multinodular, formaciones multinodulares. Estas son formaciones multinodulares que se van a quedar blanquecinos. Y también otra cosa curiosa, cuando vemos la superficie de corte, en algunos casos vemos, miren ustedes acá, este tipo de hendiduras que se van a ver, ¿no? Entonces, vamos a verlo ahí, y ahí lo tienen ustedes, todas esas muestras que se ven ahí son pequeñas hendiduras, ¿no? Pero es muy superficial eso también. ¿Y por qué les recalco eso? Les recalco porque ya vamos a ver la diferencia y su importancia que esto tiene con relación al tumor fibrosis, ¿no? Entonces lo tienen ahí ya bien definido dentro del punto de vista del macrocomponente. Bien, esta lesión entonces cuando vemos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista histológico, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver y por qué se va a caracterizar desde el punto de vista histológico? Desde el punto de vista histológico, entonces microscópicamente, aquí vamos a tener cosas curiosas, fibroadenoma, fibroadenoma, entonces tenemos una proliferación de tejido fibroso o el estroma fibroso. Y el otro constituyente son un constituyente entonces bifásico. Una parte por tejido fibroso y la otra parte por el tejido glandular o ductular. Son dos componentes, ¿no? Dos componentes, tejido fibroso y tejido glandular. Ahora, este tejido fibroso, ¿no? También tiene dos tipos de comportamiento. A veces, muchas veces, muestra una proliferación de tejido conjuntivo laxo alrededor de las glándulas. Muchas veces, este tejido fibroso que prolifera, algunas veces, vemos acá, vamos a verlo igual para que ustedes lo vean, no, miren ustedes acá, y este tejido fibroso, cómo se puede producir y puede redondear, miren ustedes acá, ¿no? Entonces, rodea a la glándula mamaria o a los conductos mamarios y conserva o respeta su estructura, respeta su luz. Acá lo hemos y acá lo tienen ustedes, respetan su luz. Cuando es así se le denomina fibroadenoma pericanalicular. Fibroadenoma pericanalicular, ¿no? Ese es un comportamiento que tiene esta lesión. Otras veces, esta reacción fibrosa es mucho más reactiva, ¿no? Entonces, ¿y esto qué tiene? Entonces, esta reacción fibrosa comienza, que es en un inicio, vamos a comenzar, ¿no? En un inicio que esta puede ser, vamos a ver que esta, pues, ha respetado acá, entonces nosotros vemos que comienza a entrar a las glándulas. Entonces, al entrar en las glándulas, esto comienza a adelgazar su luz. Y las glándulas entonces se van elongando. Si esta es redondita, al ser aplastadita, se van elongando, ¿no? Entonces, cuando se comporta de esta manera, entonces ustedes cómo se comporta esto. Eso se denomina fibroadenoma intracanalicular. ¿Tiene alguna importancia? Que esto, fibroadenoma pericanalicular o intracanalicular? Desde el punto de vista clínico, pronóstico de la enfermedad, nada. No tiene importancia. Desde el punto de vista didáctico, sí, para que ustedes sepan cómo se presenta. El patólogo, cuando nos lleva esta muestra, simplemente dice que es un fibroadenoma mamario. Punto, se acabó. No le decimos si es intracanalicular, no le decimos si es pericanalicular. ¿Por qué? Porque no reviste ningún tipo de importancia este comportamiento, ¿no? Otra característica que también me llama la atención, ¿qué cosa es? Es la celularidad. El estroma no tiene escasa celularidad, ¿no?
El estroma tiene escasa celularidad. Vamos a ver. Entonces, el estroma, miren ustedes ahí. ¿Cómo es el estroma? Entonces tenemos con escasa celularidad. 1, 2. Los núcleos, estos núcleos que ven ahí, todos los puntitos negros, todos estos puntitos, no presenta atipia celular. No presenta atipia y ausencia de mitosis. Entonces, con eso ya corroboramos que todo esto no viene a ser sino es una lesión benigna, ¿no? Una lesión benigna. Muy bien. Entonces, con eso ya también tenemos. ¿Está bien ahí o quiero que le prenda la luz? Estoy bien, doctor. Bueno, entonces, con eso ya tenemos toda la descripción completa de esta lesión, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza por una proliferación de tejido fibroso y tejido granular? El comportamiento del tejido fibroso es alguna vez alrededor ductal, respetando su luz, constituyendo esto lo que es un fibrinoma pericanalicular. Otras veces ingresan hacia la luz, ¿no? Entonces se produce una elongación, ¿no?, de estas estructuras ductales o granulares, y esto se denomina pues una fibrinoma pericanalicular. El estroma presenta escasas células sin atipia y sin mitosis. Entonces lo tienen ahí. Pero todo tiene su excepción. Hay algunas veces también fibrinomas celulares. Algunas veces es posible. De repente usted puede encontrar en su libro, ¿no?, algunas características adicionales. En alguno de estos casos puede ser fibrinoma celular. Bueno, eso también es posible ver. No simplemente se lo menciono, pero no las características. Muy bien. Y tenemos ahí otra vez la misma muestra que ustedes pueden ver, un fibrinoma peri e intracanalicular, una lesión benigna bastante frecuente en la mano. Muy bien. Para ver aquí es el estroma, cómo nos muestra el estroma con escasas células, ¿no? Y grábense bien estas situaciones porque queremos hacer una comparación de repente con un tumor filoides, ¿no? Un tumor filoides benigno, que muchas veces puede, en un inicio este tumor filoide benigno, puede también ser confundido con un fibroadenoma, ¿no? A veces cuando hay un poquito de falta de experiencia en la lectura e interpretación de las imágenes, entonces uno puede cometer esas alteraciones. Este es un panorámico donde pueden ver ustedes en su totalidad, ¿no?, entonces la proliferación de este tejido, ¿no?, fibroso, y también del tejido ductular o glandular, con comportamiento que ustedes pueden ver ahí, que puede ser pericanalicular o intracanalicular. Bien, eso correspondería a esta primera lámina. ¿Pregunta? Muy bien. La otra lesión que vamos a ver ahora se denomina una mastopatía fibroquística. También es una lesión bastante frecuente en la patología mamaria. ¿Cuál es la diferencia de esta lesión? Que esto se va a presentar ya en personas mayores. Ya no se presenta en mujeres de 15 años, 18 años, 20 años, si no se presenta, se dice, el tipo es entre los 30 y los 50 años de edad. En ese grupo etario es donde vamos a presentar estos tipos de lesión. Y esto se va a dar por una dilatación ductal y que pueda presentar, y que esto se va a caracterizar por dos cosas. Esta veces ustedes pueden encontrar su nombre, yo aquí le he puesto mastopatía fibroquística porque es el nombre más común y frecuente, y ustedes en su libro o en la literatura ponen mastopatía fibroquística y así lo van a encontrar. Pero también se denomina a veces enfermedad quística de la mama, a veces fibrosis quística mamarias, ¿no?, a veces enfermedad fibrótica de la mama, etc. O sea, hay una serie de nombres que le pueden poner a esto, pero lo más común, y ustedes nunca van a entender cuando van a entrar y buscan mastopatía fibroquística de la mama. Esta es una lesión benigna, de la mama. Y esta lesión benigna, entonces, es una entidad clínico-patológica crónica no maligna que se evidencia como una zona dura debido a la proliferación del tejido conectivo y presencia del quiste.
Entonces aquí ya tenemos mastopatía fibroquística. Fibroquística, en la anterior era fibroadenoma, ¿no? Constituido fibroso y glandular. Ahora no, fibroquística. O sea, quiere decir que una de las características es la glándula fibrosa que va a haber, y la otra que esas estructuras ductales o ductulares se van a dilatar y se van a convertir en una presencia de tejido quístico, de formación quística. La causa de esto, en realidad la causa esencial se desconoce, pero sí se dice que tiene cierta relación con la hormona, sobre todo el estrógeno. ¿Por qué? Porque también se dice así, en los 50 años, después de los 50 años, ya tiende a desaparecer este tipo de lesión, o sea, ya no se presenta después de esa edad, ¿no? Entonces, y esto, como se produce por un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas, ya puede ser estrógeno, puede ser progesterona, ¿no? Es muy frecuente, afecta el 50% de las mujeres pueden presentarse a cualquier edad, entre los 35, 40, 49 o 50 años. Generalmente se va a situar a nivel de cuadrante, también cuadrante súpero externo. Es generalmente lo que se presenta. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿por qué se va a caracterizar esto? ¿Qué cosa es lo que sucede con esta paciente? Miren, se dice que hay un exceso de estrógeno, y este exceso de estrógeno va a conducir a la proliferación del epitelio en unidades lobulillales, ¿no? Ahí en los lobulillos, ahí se va a encontrar esta proliferación del epitelio, y también del conducto terminal, y esto va a conducir a una fibrosis estromal. Esta fibrosis y la proliferación, ¿no?, el epitelio puede provocar obstrucción de los conductos y de los asilos, y esto que conlleva este cuadro obstructivo a una dilatación y conlleva pues entonces a una formación quística. Como le dije, esto siempre se dice no está del todo todavía demostrado así, pero se dice que hay un desequilibrio hormonal como causa, ¿no? Eso siempre. ¿Y por qué? Porque estos también vamos a tener que tener cierta relación con esta actividad hormonal. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver también que esta relación que existe es porque clínicamente se va a encontrar ciertas relaciones. Es una formación, una sensación de masa tumoral de diferentes tamaños, pero aquí una cosa curiosa que vamos a ver acá. Esta masa tumoral, a veces cuando tiene manifestaciones cíclicas, y estas manifestaciones cíclicas están en relación con el ciclo menstrual. Muchas veces, ¿no?, en todos estos pacientes que sufren este tipo de enfermedad, antes, o sea, previo a la menstruación, cuando se produce la ovulación en el día mitad del ciclo menstrual, entonces en la ovulación, cuando se produce eso, hay una tumefacción de la mama, o sea, la mama se comienza a hinchar, es tumefacta, ¿no? Entonces, y justamente aquí es donde comienza a aparecer este dolor, entonces una manifestación, entonces comienza a doler la glándula mamaria, y también hay una mayor sensibilidad. Entonces, quiere decir que no tan solo al toque, sino también al roce de la glándula mamaria comienza a despertar dolor, y un dolor bastante fuerte, bastante exquisito. Pero que cuando aparece la menstruación, la sintomatología también comienza a desaparecer. Eso es el ritmo cíclico, ¿no?, que tiene esta manifestación clínica. Por eso se dice más claramente, debido a esto, que tiene relación con la actividad hormonal, ¿no? De ahí es su causa de esta lesión. Entonces son nódulos mamarios palpables que, asociados con dolor e inflación, consistencia desigual e irregular. Hay una hipersensibilidad, ¿no?, manifiesta que hay un dolor cíclico y una sensación de hinchazón mamaria. Eso se va a dar pues cuando se produce esta tumefacción mamaria que es posovulatoria. Bien, las manifestaciones pueden desaparecer cuando finaliza la menstruación. Algunas veces bilateral, ¿no?, ¿no?, y otras veces solamente se pueden dar a una zona. Los síntomas tienden a disminuir después de la menstruación, como ya se le expliqué
también. Entonces, toda esta sensación, ¿no?, rítmica es lo que, por eso que hace que estos factores etiológicos estén en relación directa con la menstruación. Este es un cuadrito, me parece a mí un cuadrito interesante, ¿no?, donde ustedes pueden ya diferenciar una mastopatía fibroquística de un fibroadenoma de la mama, todas sus características clínicas, y para que no puedan equivocarse, ¿no?, cuando le toque a ustedes desarrollar la parte clínica de cómo se presenta. Nódulos, perfecto, el nodo del fibroadenoma es bien definido. En la mama, en mastopatía fibroquística no es tan definido porque es una masa tumoral nada más. El dolor en fibroadenoma no es doloroso, en cambio en la mastopatía sí es bastante doloroso y muy sensible, ¿no? Tiene relación con la menstruación, se relaciona así la mastopatía fibroquística. El fibroadenoma no tiene nada que ver con esta lesión, ¿no? Y muchas veces la secreción, a veces sí puede haber secreción en la mastopatía fibroquística, y esta secreción puede verse a veces cerosa, secreción amarillenta, blanco-amarillenta, como también puede ser una secreción hemática, ¿no? Entonces, o cero hemática puede haber. En cambio, en fibroadenoma no hay secreción. El tratamiento quirúrgico, dependiendo, muchas veces acá, dependiendo del tamaño, ¿no?, porque algunas veces, cuando son los quistes bastante marcados, lo único que hace es entrar a una punción, entra a un examen ecográfico, le hacen una punción con aguja fina, se extrae el líquido y se mejora el problema. Cuando se recomienda aquí es cuando hay a veces calcificación, ¿no? ¿Por qué? Porque estas formaciones quísticas muchas veces se pueden calcificar y puede haber microcalcificaciones. Cuando hay microcalcificaciones, ya como aquí hay una sospecha que hace dudar un poco al radiólogo como también al oncólogo o al ginecólogo de mama. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que diferenciarse de lo que es un cáncer rectal de la mama, un cáncer de mama, ¿no? Que en cáncer de mama sí hay calcificación. Y acá también, como puede haber, entonces cierta duda, ¿no? Entonces, eso hace que en algunos casos de esta lesión, esta patología puede ser tratada desde el punto de vista quirúrgico. Y la presentación, como ven, también la presentación entre los 30, 35 hasta los 50, y la otra que puede ser entre los 15 hasta los 25 o 30 años de edad, que es el grupo etario en que se presenta. Bien, entonces, desde el punto de vista macroscópico, entonces, a veces nosotros vemos que es una tejido mamario heterogéneamente fibroso y endurecido, ¿no? Es heterogéneo porque hay áreas fibrosas, áreas quísticas, zonas irregulares, no zonas de aspecto medio gomoso, ¿no? Entonces, y eso puede dar también una zona gomosa, blanquecina, y cuando no se rompe estos quistes, entonces da un aspecto y una coloración azulada o marrón azulada. Eso es lo que da, y eso es característico en esta lesión, no es característico macroscópicamente verlo. Ahí no es que se haya pintado nada, simplemente eso es el corte, la superficie del corte, que se muestra así este tipo de lesión, ¿no? Por eso se le llama muchas veces una lesión de cúpula azul, ¿no? Porque es la coloración que va a dar este tipo de lesiones cuando se presentan. Muy bien, y ahí se divide azulado, señal saludado, múltiples cavidades quísticas, características, y el tejido blanquecino te va a representar el tejido fibroso. Algunas veces puede haber zona de calcificación, puede haber. Bien, desde el punto de vista histológico, en el punto de vista histológico, nosotros vamos a tener que contar en varias partes y varias características. ¿Y qué cosa es lo que yo tengo que ver? Ustedes acá miren en este panorámico total de la lámina, miren las cavidades quísticas, grandes cavidades quísticas, los rojitos tejido fibroso y cavidades quísticas. Grandes, medianas o pequeñas que pueden verse en estos tipos de lesión. Muy bien, entonces todo esto, miren aquí, vamos a ver. Entonces, si es una mastopatía fibroquística, fibrosis y quiste, entonces la presencia de quiste, una de las características microscópicas, que estos conductos o lobulillos dilatados se vuelven unos quistes. Estos quistes son de diferentes tamaños. Cuando miden menos de 3 milímetros, son microquistes, ¿no?
Esa es una característica. Puede ser cavidades quísticas, microquísticas o macroquísticas. La microquística menos de 3 milímetros. La macroquística más de 3 milímetros. Pueden ver ustedes entonces acá, miren ustedes, deben ser entonces este de acá, macroquísticas y este de acá, microquísticas. Son pequeñas y otras. Ahora, normalmente, el conducto, todo el conducto, está tapizado por un epitelio cilíndrico. Normalmente eso está tapizado. ¿Qué cosa es lo que ocurre con esta otra característica que vamos a ver? Miren ustedes acá este epitelio cilíndrico y miren acá este otro epitelio en medio rojito. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta lección. Y miren ustedes acá. Algunas veces el epitelio de cubierta, ¿no?, en los conductos, o estos se forman, el citoplasma se vuelve mucho más amplio, medio poligonal, y un citoplasma acidofílico y finamente granular. A esto es lo que se denomina una metaplasia apocrina. Además, me olvidé decirles que también los núcleos son redondos, ¿no?, y muchas veces núcleos redondos basales. Entonces, a esto se llama metaplasia apocrina. Entonces ya tenemos otra característica, ¿no? Una, la formación quística macro y micronodular, y otra característica es la metaplasia apocrina. Miren ustedes acá, esa es metaplasia apocrina. Cosa curiosa, en todas estas lesiones, la metaplasia apocrina ya casi es sinónimo de mastopatía fibroquística, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar de una ectasia mamaria, hay que diferenciarla también de esa lesión, ¿no? Entonces tenemos ahí formaciones microquísticas, formaciones macroquísticas y metaplasia apocrina. Ya tenemos otro. ¿Qué otra característica tenemos que tener ahí? Entonces ya van dos características. La otra característica es, miren qué cosa es, miren esta formación, ¿no?, que ven acá. Esta formación lobulillar, de los lobulillos hay un aumento, ¿no?, una proliferación de los lobulillos mamarios. Y esta proliferación y unión de esto es lo que se denomina una adenosis lobulillar, ¿no? Comienza a haber una adenosis. Es característico también encontrar en estos tipos de lesión. Entonces ya tenemos formación quística, metaplasia apocrina y adenosis mamaria. Ustedes pueden ver adenosis por un lado, adenosis por otro lado, adenosis por otro lado. Entonces, ustedes pueden ver adenosis por todo lado. Es otra característica también esencial. Otra característica, ¿qué cosa es? El tejido fibroso, ¿no? El tejido fibroso, bueno, también nosotros podemos encontrar entonces este componente fibroso, miren, ¿no? La fibrosis es toma. Entonces, mastopatía fibroquística, entonces el tejido fibroso, tejido quístico, metaplasia apocrina, adenosis mamaria, ¿no? Entonces también podemos encontrar toda esta lesión. Otra cosa que también podría haber, algunas veces, esta formación quística se puede romper, y al romperse, esto comienza a vertir todo este contenido hacia el tronco, y aquí hay entonces una reacción inflamatoria. Entonces puede haber componente inflamatorio estromal, ¿no?, si es que hay ruptura de estos vasos. Como también esto se puede algunas veces fibrosar o calcificar, y puede haber microcalcificación. Otras alteraciones que yo no se le mencionaba ahí, es que dentro de esta luz puede haber también proliferación, una proliferación papilar que puede haber, ¿no? Entonces también puede darse este tipo de cambios en estas lesiones. Muy bien, entonces ya tenemos todo eso. Este es un panorámico donde ya podemos ver, miren ustedes, ¿no?, todo lo que hemos dicho, ¿no?, caracterizado por qué, por la presencia de quistes, por eso se le llama enfermedad mastopatía fibroquística, ¿no?, porque hay quistes que pueden ser macro o microquísticos, como ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Una adenosis mamaria, 2, una proliferación de tejido fibroso, 3, metaplasia apocrina, 4, ¿no? Y qué cosa también, componente inflamatorio
que puede estar presente en muchos casos. Bien, eso entonces correspondería a esta segunda lámina. Bien, también allí, mire usted, para ver con claridad todas estas alteraciones que se pueden manifestar o se pueden dar, ¿no?, en estas lesiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, avancemos entonces otra vez. Nos va a mostrar las mismas características, ¿no?, de una metaplasia apocrina, característico en esta lesión, con macro y micro y proliferación del tejido fibroso. Bien, entonces ya con esto correspondería a la segunda lámina y vamos con la lámina que sigue. La lámina que sigue, vamos a ver entonces que corresponde a un carcinoma ductal de la mama. Ustedes han hecho ya cáncer de mama, entonces ya también han explicado el carcinoma ductal de la mama. A veces es un poco complejo y hablar de un carcinoma de la mama, porque a veces tenemos una gran variedad de estos tipos de lesiones. Ustedes miren acá, que es un conducto normal con su membrana basal, con su célula basal y las células epiteliales. No son células epiteliales. Y en este epitelio, en estas células epiteliales, es donde se produce la proliferación de la célula. Ahora, y esto lo tenemos también en el conducto, ¿no? A veces, una vez se pueden dar en el conducto mamario o se pueden los lobulillos. También, si se ven los lobulillos, pueden tener un adenocarcinoma lobulillar. Y si se da en la parte ducto lobulillar, pueden haber una combinación entre un adenocarcinoma ductal y un carcinoma lobulillar. Y si se da en los conductos, carcinoma ductal. Ahora, esto cuando se den los conductos puede avanzar hasta el pezón. ¿Y cómo se llamará ahí? ¿Cómo se llama ese cáncer de pezón? ¿Ah? Enfermedad de Payet. Entonces la enfermedad de Payet está originada también en las células ductales, ¿no es cierto? Eso es así. Entonces tenemos ahí. Entonces, ahora, cuando se produce el mecanismo para que se produzca eso es múltiple, multifactorial, ¿no? A veces, muchas veces, puede ser la causa, se dice que puede ser por cuestiones hormonales, muchas veces en relación a los estrógenos. Por eso se menciona de que cuando hay una menarquia temprana, o sea, antes de los 11 años, entonces la posibilidad de que haya un cáncer de mama se incrementa y se dice que hasta un 20% más de posibilidad de un cáncer de mama en aquellas mujercitas que han tenido una menarquia temprana que a otras que han tenido una menarquia tardía, ¿no? Otra cosa también se incrementa eso cuando en las mujeres nulíparas. En las mujeres nulíparas hay mayor actividad estrogénica, no tanto así en las señoras multíparas. Multíparas, entonces, ¿por qué? Porque en cada gestación comienza una elaboración y entonces no hay activación ni acción, ¿no?, por parte de estas hormonas. Otra parte también eso ayuda, la lactancia también, ¿no? Entonces cuando hay lactancia, las señoras que posgestantes están lactando, entonces también hay una anovulación ahí. No hay actividad estrogénica, no hay actividad hormonal y por lo tanto también eso la va a proteger en todo este tipo de lesiones. Otro tipo de lesiones que también están asociadas muchas veces a cuestiones genéticas, factores genéticos también, sobre todo cuando hay personas, ¿no?, que tienen de repente una línea genética hereditaria. Por ejemplo, la abuela ha tenido cáncer de mama, la mamá ha tenido cáncer de mama, de repente lo más probable es que la hija también tenga cáncer de mama. Por otra parte también, este cáncer de mama siempre va a aparecer después de los 50 años, tiene un pico sobre después de los 60 años de edad, donde se presenta mayormente. Pero hay personas que pueden encontrarse cáncer de mama en 40 años. Cuando hay esto, de repente hay alteraciones de tipo genético. Y estas alteraciones pueden tener relación a una alteración, por ejemplo, de un cromosoma 17, creo que es, 16, 17, y entonces es cromosoma BRCA, ¿no? Los BRCA1, sobre todo, que son lo más
comprometido en nuestro caso, o también el BRCA2, ¿no? El BRCA2 no se olviden que también puede producir en el hombre, así sea en menor escala o menor porcentaje, un problema de cáncer vital de la mama. Entonces, tenemos ahí una serie de patrones, una serie de factores, ¿no? Algunos modificables, otros no, pero que pueden condicionar a estos tipos de cáncer. Muy bien, entonces, y acá aprovechando esto también, a veces, cuando comienza esto, comienza una hiperplasia del epitelio ductal. Esta hiperplasia del epitelio ductal puede en algún momento producir unas alteraciones de su genoma, o sea, de su ADN, y entonces eso producir pues ya una displasia, y esto puede llegar a un carcinoma in situ. Si este es el epitelio ductal, un carcinoma ductal in situ. Si es de lobulillar, un epitelio lobulillar in situ. Y si es en la unión lobulillar y ductal, puede ser también que se presente una combinación de estos tipos de lesiones. Cuando esto está preservada la capa basal, y sobre todo la capa basal no se rompe, sigue siendo un carcinoma in situ. Cuando se rompe la capa basal, entonces ahí se llama un carcinoma invasor. Un carcinoma invasor que puede ser un carcinoma lobulillar, puede ser un carcinoma ductal infiltrante, un carcinoma o lobulillar infiltrante también. Entonces puede ser cualquiera de estos tipos de lesiones que pueden darse. Bien, entonces, igual acá también tenemos esta lesión. El carcinoma ductal in situ es un grupo heterogéneo de adenocarcinomas, ¿no? Respecto a sus características anatomopatológicas, pronósticas y resultado clínico. Se cree que todos los carcinomas nacen de la unidad ducto-lobulillar. Ahí sí, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces, muchas veces, en la histología propia, cuando estamos revisando, es un poco complejo determinar si esto es ductal solo o es ducto-lobulillar, por los patrones histológicos que pueda presentarse en esto. Por eso es que los carcinomas nacen de la unidad. Se cree que todos los carcinomas nacen de la unidad ducto-lobulillar terminal. El 75% de los carcinomas son invasivos, ¿no? Entonces, también es otra cosa, el 75% son invasivos. Pero eso no quiere decir que en estos pacientes podamos encontrar carcinoma invasivo, pero en la misma lámina podemos encontrar carcinoma in situ también. Eso también. Y podemos encontrar carcinoma lobulillar también, carcinoma lobulillar in situ o carcinoma lobulillar infiltrante. O sea, son cuadros que se pueden mezclar en una sola lámina. La edad media es 61 años y la predisposición genética muchas veces, como lo hemos hablado a veces, ¿no? Los familiares, ¿no? La herencia genética familiar que influye en un porcentaje, ¿no? Que puede un 5 a 10%, y también el BRCA2 o el BRCA1, ¿no? Estos son los estudios ya cuando se tienen los cánceres, y nosotros hacemos estudios de la inmunoquímica, podemos determinar la clasificación también de esto mediante un tipo luminal A, tipo luminal B, tipo R2 o tipo basal, de acuerdo a las respuestas hormonales que van a dar estos tipos, y esto me va a servir también para clasificarlo si es bien moderado, pobremente diferenciado, o de repente conocer la agresividad de esta lesión. Factores de riesgo, ya hemos expuesto también, tienen ustedes ahí gran cantidad de factores de riesgo, y si nos ha faltado alguno, ahí está todo, ¿no? Exposición a radiación, cáncer en el medio, obesidad posmenopáusica, que también es importante, ¿no? En otros tipos de lesión. Muy bien, entonces tenemos todo esto y nos vamos pues aquí. Bueno, esto es igual, ya esta es una laminita simplemente, ¿no? Para decirnos cómo es que va a producirse lo que hemos comentado acerca de toda esta fisiopatología del cáncer de la mama, ¿no? Que esto a las finales, esta proliferación ductal puede ser a veces benigna, puede ser a veces maligna, puede estar focalizada también en cada una de las lesiones. Generalmente tiende a aparecer a nivel del cuadrante superior externo. Muy bien. ¿Qué síntomas presenta el paciente?
lo primero que va a presentar el paciente también, la localización mayormente del carcinoma de mama es en cuadrante superior externo, mayormente, ¿no es cierto? Siempre en cuadrante superior externo, y ahí es donde a veces en un autoexamen realizado, esto puede encontrar una sensación de masa tumoral. Varía en tamaño, ¿no? De acuerdo al grado que tenga esta lesión. Y esta sensación de masa tumoral se va a encontrar un nódulito firme, un nódulito que no se mueve. A diferencia de lo que había en fibroadenoma de mama, era movible, acá no se mueve, eso es fijo. A diferencia del fibroadenoma de mama, que no dolía, acá sí duele, entonces es doloroso, es fijo. Ahora, otra característica también es que estas lesiones en mama tienen a veces una parte central, ¿no?, media estelar, o sea, si es un tejido, un carcinoma que comienza a crecer con unas prolongaciones, por eso se llama cangrejo, un cangrejito, se pone unas patitas que se van a ver y se distribuye, ¿no? Y todo esto a veces se fija en el tejido adiposo. Si está muy cerca en el subcutáneo, entonces puede, al adherirse a esta grasa subcutánea, puede retraer. Y al retraerse puede producir entonces, ¿qué cosa? Los poritos se comienzan a abrir y entonces da una piel, ¿no? Con una piel de naranja, se le da así, ¿no? O también puede llamar una piel de limón. Otra parte, o por otra parte también, esta lesión puede, aquí ustedes ven acá, como se ve acá, puede estar por debajo del pezón, y por el mismo mecanismo también puede retraer el pezón y hay una retracción del pezón. E igualmente, la localización, algunas veces esta localización puede quedar en el subcutáneo o puede avanzar un poco más a la superficie y entonces esto puede alterarse, puede inflamarse, puede necrosarse y puede ulcerarse, ¿no? Entonces, y esas ulceraciones son características porque estas ulceraciones también son ulceraciones de bordes elevados, blanquecino y fondo hemorrágico y necrótico. Bien, entonces ahí ustedes tienen ahí todo lo que está escrito con una masa macroscópicamente evidente, con un contorno estrellado o irregular. La configuración nodular, la masa suele estar mal circunscrita, mal circunscrita. Y también es firme o incluso dura la palpación y puede tener una sensación arenosa. En la superficie de corte es un tejido blanquecino. La superficie de corte entonces este es un tejido blanquecino o blanco grisáceo, ¿no? Con prolongaciones. Ahí por eso se le dicen unas prolongaciones medio de contorno medio estelar, unas prolongaciones estrelladas. Y esa superficie blanquecina es múltiples formaciones nodulares. Haz de cuenta como si fuese una que le se ha llenado de arenilla eso. Así se ve la superficie, arenoso, ¿no? Y eso pues, cuando uno lo va cortando, como el cuchillo comienza a chillar, uno siente la sensación, ¿no? Ese ruido, ¿no? Siente ahí. Y eso nos hace a nosotros pensar ya de frente que esto es un cáncer, más con la característica también que está mal delimitado, formaciones estelares, unas prolongaciones plasmáticas, blanquecino. Algunas veces, esto, dependiendo del tamaño de la lesión, puede presentar focos de necrosis, puede presentar focos de hemorragia, ¿no? Y también áreas calcificadas, que se pueden dar de acuerdo al tamaño de la lesión. Muy bien. Tienen ustedes la característica, entonces, ven ustedes cómo que algunas veces cuando estamos superficial sobresale, se ulcera, bordes elevados, fondo necrótico y hemorrágico. Otras veces ustedes pueden ver la característica retracción del pezón y cómo es la piel en naranja, ¿no? Y la superficie de corte, ustedes pueden ver los dos, una lesión blanquecina con formaciones estelares, mal definida, no encapsulada, mal definida, ¿no? Entonces, y esta pues es lo que se produce, estas prolongaciones, ¿no?
que se ve ahí es lo que hace, se adhiere al tejido adiposo y al adherirse hay una pequeña retracción. Al producirse esa retracción se produce esta apertura de la piel y va a dar toda esta imagen en piel de naranja, característico. O también esta imagen, ¿no?, que a nivel de una retracción del pezón. Hasta ahí ya hemos descrito. Ahora vamos a entrar desde el punto de vista histológico. Bueno, la biopsia, el diagnóstico, antes se hacía por bajo, o sea, biopsia no por aspiración con aguja fina. Ahora ya no se utiliza eso, ¿no? Ya no se utiliza. Ahora se hace mediante la biopsia Trucut, ¿no? Y es una biopsia Trucut y se hace también una biopsia guiada, ¿no?, con un ecógrafo o con un tomógrafo, una biopsia guiada para llegar de frente al punto de la adhesión. Y eso es lo que se hace generalmente, y esa biopsia, pues bueno, es bastante inocua y no se debe hacer una biopsia parcial del tumor, porque eso puede condicionar a que esto se produzca una diseminación del tumor, salvo que usted haga esa biopsia, salvo que tenga la respuesta al día siguiente y que de frente se produzca el acto operatorio, ¿no? Entonces puede ser una mastectomía o una tumorectomía, de acuerdo a lo que sea programado. Pero si no es así, entonces vale la pena hacer con biopsia Trucut o biopsia con aguja gruesa, y con eso ya uno tiene el diagnóstico. Además, esto va a permitir que el paciente o el médico ya tenga todo el diagnóstico completo, ¿no?, tanto el diagnóstico histológico como los resultados del inmunohistoquímico, y planifique mejor qué cosa es lo que se va a hacer con este paciente. Muy bien. El diagnóstico, ahí viene el problema para nosotros. Nosotros tenemos que diagnosticar, tenemos que ver bien y tenemos que tener ciertos parámetros para emitir un resultado. La evaluación histopatológica que tenemos que hacer es el tipo histológico de la lesión. ¿Qué tipo histológico? Tenemos que reconocer si es ductal o si es lobulillar, si es ductal lobulillar, ¿no?, si es puro o no es puro. El grado de diferenciación, también tenemos que valorar. A veces nosotros valoramos el grado nuclear, a veces puede ser grado nuclear leve, moderado, intermedio o 1, 2, 3. Y el grado histológico también lo tenemos que valorar. El grado histológico puede ser grado 1, grado 2, grado 3 o leve, moderado, grave, intermedio o severo grado histológico. Infiltración de los vasos sanguíneos, dimensión de margen. Cuando uno nos da este tumor, hemos visto la macroscopía, tenemos que colorearla toditita y medir macroscópicamente si el margen del tumor a cuántos milímetros llega, ¿no? A cuántos milímetros está del tumor, si está a 1 o si está a menos de 1, o si es que bordea el margen o el margen quirúrgico está comprometido. Entonces, todo eso es pronóstico para el paciente. Y los estudios de inmunohistoquímica, le dije y le repito, ningún médico o oncólogo le va a permitir realizar un tratamiento si es que no lleva estos estudios de inmunohistoquímica. Nadie le va a dar nada, ¿no?, si es que no lleva todo el diagnóstico completo, ¿no?, porque ahí depende muchas veces, pues, el tratamiento que se le va a dar. El 85% menos usted hace un carcinoma ductal infiltrante, sin ningún tipo especial. Entonces, un MST a veces. Antes, cuando salía esta clasificación, no la llamaba carcinoma ductal infiltrante y punto, ¿no? Carcinoma ductal infiltrante, tanto por tanto, ahora no. Ahora tenemos que catalogarlo, y por eso que ahora el estudio es mucho más profundo esto. Catalogamos el grado histológico, el grado nuclear, ¿no?, y las características histológicas en general. Cuando decimos nosotros carcinoma ductal infiltrante de un tipo especial, tenemos que decir si es ductal infiltrante propio, si es áreas lobuliares, si hay carcinoma in situ, no hay carcinoma in situ. Entonces, todos esos componentes, todo eso que se van a mostrar en la lámina, tenemos que manifestar. Los cánceres invasivos de la mama, no con radio específico y especial, solamente se van a figurar en un 20%. O sea, solamente un 20% de los cánceres ya sabemos, este es un carcinoma ductal infiltrante, ¡pum!
a seco, ya no podemos decir carcinoma NS, o sea, no especificado, ¿no? Porque a veces carcinoma no especificado o tumor no especificado, como te menciona ahí en esa lesión. Y las características histológicas, los patrones histológicos variados. Entonces, por eso, ¿cómo podemos decir? Si yo veo un carcinoma lobular, un carcinoma tubular, un carcinoma mucinoso, un carcinoma medular, o sea, si hay una combinación, ya no es especificado. Por eso tenemos que ver esto, todos esos son los cuadros histológicos que se puedan encontrar en estos cánceres de mama. Entonces, hasta ahí ustedes creo que van a tener, no sé, un seminario creo de cáncer de mama, ¿no? Sí, ¿Ah? Entonces, ahí es un poco complejo ese decir, ¿no? Entonces, y ahí sí van a ver y van a tener que explicar toda esta lesión desde el punto de vista histológico, y ahí lo tenemos. Toda esta zona, miren ustedes, toda esa zona que a su derecha, ¿no? Es una mama no comprometida. Y toda esta zona, esta media circunferencia acá, vemos una serie ese es un patrón carcinoma infiltrante, pero como le digo, aquí está la foto, pero a veces, algunas veces, este carcinoma ductal infiltrante puede ser bien diferenciado, puede ser moderadamente diferenciado, puede ser pobremente diferenciado. ¿Y cuando decimos eso? Cuando es bien diferenciado, cuando predomina la formación ductal, ¿no? Carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado, casi todos son conductos de estructura ductal, y esa estructura ductal muy similar o muy parecida a un carcinoma ductal normal, ¿no? Ahí vemos, entonces miren ustedes, por otra parte, a veces podemos encontrar de acá una carcinomita, una formación ductal, pero ¿qué nos llama la atención? A veces encontramos esta formación, una formación de medias alargadas o que están plegadas, y entonces eso ya cambia el patrón para nosotros, cambia, o sea, nos distorsiona. Muy bien, eso es entonces, vamos a ver, seguimos acá y miren que varía según su clasificación. O sea, el carcinoma va a variar según su clasificación, lo tenemos que variar. Ahora, puede ser un ductal invasivo, no sin ningún tipo especial, NS, por ejemplo, ¿no? Y esto, el carcinoma ductal infiltrante, lo que podríamos yo decirle aquí es que es una proliferación, ¿no?, de tejido ductal, ¿no?, que puede ser bien diferenciado, medianamente diferenciado o pobremente diferenciado. Entonces, eso puede ser. Ahora, en todo eso está en relación a qué? Está en relación a su alteración nuclear, pleomorfismo nuclear y celular. El grado nuclear también varía y el grado histológico también varía. Entonces, eso es lo que tenemos que catalogar nosotros en toda esta lesión. Ahí tenemos, por ejemplo, el bien diferenciado es tubular, poliforme o fibrosis periodontal, celularidad disminuida. Moderadamente diferenciado pleomorfismo celular, el patrón sobre el más sólido nos iba aumentando la población celular. El pobremente diferenciado, mayor celularidad y mayor atipicidad. Entonces, todo esto. Entonces, ¿yo qué pondría acá? Como digo, es una proliferación de células ductales malignas, ¿no?, que puede ser bien diferenciada, moderadamente diferenciada o pobremente diferenciada. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la atipicidad, ¿no?, nuclear y la atipicidad citológica también, en la cual tenemos que valorar en estos casos, ¿no? Miren ustedes ahí. Entonces, pueden ver ustedes, miren los núcleos, miren pues. Y esto es lo que nosotros valoramos, ¿no? Valoramos los núcleos, el tamaño de los núcleos, si son núcleos pequeños, si son núcleos grandes, si es pleomorfismo, si es hipercromasia, todo eso, si es mitosis, no es mitosis. Todo eso tenemos que valorar. Entonces decían, bueno, este es un grado intermedio o es un grado 3, ¿no? Entonces tenemos que, pero definitivamente no es un grado 1, no es un bien diferenciado, ¿no? ¿Por qué? Por la tipicidad y por el pleomorfismo nuclear. Entonces decimos, grado nuclear 2, grado histológico 2, de repente grado nuclear 3, grado histológico 2. Todo eso lo valoramos para llegar a un diagnóstico final. Y
Cuando tenemos esto acá, le hacemos los estudios de inmunohistoquímica. Cuando hacemos los estudios de inmunohistoquímica, entonces decimos, este es un luminal A, o puede ser luminal B, o puede ser de tipo basal. ¿Cuándo decimos que es luminal A? Cuando esta lesión, al hacerle los estudios de inmunohistoquímica que consisten en receptores de progesterona, receptores de estrógeno, R2 y Ki67. Entonces, si los receptores de progesterona y estrógeno salen positivos y el R2 es negativo y el Ki67, que es el índice de proliferación celular, es bajo, es un luminal A, es un grado 1. ¿Cuándo es luminal B? Cuando uno de los receptores estrogénicos o progestágeno es positivo y el otro negativo. O también cuando el ER2 puede ser positivo. Entonces, eso ya puede ser un grado 2 o puede ser un grado 3. ¿No? Entonces, ahí ya no termina. Es diferente. El ER2 son 3 grados que va de la forma en lámina. Y aquí también muchas veces el ER2 puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Y cuándo decimos que es el tipo basal? El tipo basal la mayoría es grado 3 y aquí es cuando los receptores de estrógeno es negativo, los receptores de progesterona es negativo y el ER2 es negativo, triple negativo. Y el Ki67 es altísimo. 80%, 70% es, entonces, eso es entonces positivo, pobremente diferenciado. Con todo esto lo tiene que evaluar el oncólogo. ¿Y ahora qué le doy? Ahora qué le doy, de acuerdo a esto cataloga él cuál es el mejor tratamiento que le va a dar, ¿no? Porque si tiene acá un tipo basal considere triple negativo, la respuesta es un grado avanzado. Es un pobremente diferenciado, lo más probable es que también el pronóstico vaya en relación a este cuadro histológico y lo más probable es también que el desarrollo de la enfermedad sea mucho más rápido que un luminal tipo A, ¿no? Entonces, esto es importante también para el patólogo. Y yo lo he puesto acá porque esto es importante porque nosotros tenemos que brindar esta información y ustedes tienen que saber cuándo es o cuándo se considera este tipo de estadio. Muy bien, y eso es lo que nosotros valoramos, ¿no?, en estos tipos de lesiones. Ahora, lo que les estoy mostrando, lo que estamos mostrando acá, simplemente es la esencia, ¿no?, de la lesión. En la lámina, por supuesto, en la lámina, si esto, si ustedes diesen el examen de práctica en el microscopio, esto ya sería diferente. Porque al ser microscópico ahí sí hay que buscar y rastrear toda la lámina y también la orientación que yo le podría dar sería completamente diferente de acuerdo a los hallazgos de la lámina. Y ahí se van a dar cuenta que puede haber áreas de lobulillar in situ, áreas de repente ductal in situ o áreas de repente lobulillares en el mismo tejido, ¿no? Entonces son diferentes tipos de patrones. Por eso que se le llama NS o TNS, ¿no?, tumor no especificado o no especificado, que es lo que normalmente se puede encontrar en estos tipos de lesiones. Muy bien. Igual también entonces para ver la característica nuclear, ahí sí está más bonito, mire casi los núcleos, casi son parejitos, todos serios y qué bonito. Entonces, bueno, este es un grado nuclear 2. Y también la atipia celular, bueno, es un grado de grado histológico 2. Entonces, muy bien. Eso sí, ya mucho más bonito, ¿no?, a diferencia de lo que hemos mostrado anteriormente. Y eso que anteriormente ustedes han visto que corresponde a la misma lámina. Entonces, un alto grado por un lado, un grado intermedio por otro lado. Se valora en general todo el contexto de la lámina y se saca una conclusión. Este es un panorámico, ¿no? Toda esta parte hacia la izquierda es tejido mamario no comprometido y el resto es compromiso tumoral. Como ven, una gran proliferación de células ductales infiltrantes que están invadiendo todo el estómago. A mayor aumento lo vemos también
igual, tejido mamario no comprometido, protegido ductal y una pseudocausa no se para, así es el lado, todo lo que es esta patología. Muy bien. Eso correspondería entonces a este cáncer de mama. Ok, vamos a hablar ahora acerca del tumor filodes. El tumor filodes benigno. Acá como las dos láminas, aquí una lámina corresponde al tumor filodes benigno y la otra corresponde al tumor filodes maligno. O sea, y para esto la etiología es igual. El cuadro clínico va a variar un poquito, nada más, pero el resto, toda la presentación también, la presentación macroscópica puede también variar muy mínimo o puede ser la misma presentación dependiendo del tamaño de la lesión, ¿no? Entonces, aquí por eso vamos a ver casi las dos se van a coordinar tanto en su etiología, en su clínica también se va a aparecer mucho, que lo vamos a ir mencionando o agregando a esta parte final de benigno, y en la otra parte agregamos nada más lo maligno, ¿no? Para no estar repitiendo en cada una de ellas, que es lo mismo. El tumor filodes, bueno, nosotros vemos que también conocido hace muchos años como cistosarcoma filodes. ¿Y por qué? Porque en realidad parecía un sarcoma, ¿no? Un sarcoma de la mama también era llamado. Y que después se cambió ese nombre por tumor filodes, ¿no? Es una masa típicamente grande, de crecimiento rápido y que se forma a partir del estrómero periductal. Este tumor no tiene nada que ver con las estructuras ductales de la mama. Esto se va a dar en el estrómero, básicamente en el estrómero, y ahí va a ser la patología, ¿no? Ahora, felizmente que no llega, o alguna vez está catalogado como en el 1% de toda esta neoplasia maligna de la mama. O sea, es bastante infrecuente, ¿no? No es una cosa que se presente, ¿no?, en forma frecuente estos tipos de lesiones. Ahora, podría ser que se presente, pero hay que tener en cuenta muchas veces que los patólogos mismos a veces tenemos la culpa, no nos damos cuenta cuando es un tumor filoide benigno y cuando es un fibroadenoma de mama. Muchas veces el patrón histológico, estos son muy similares en esta lesión. Claro que con la experiencia uno ya puede adquirir ciertas características, ¿no?, histológicas básicas, que eso no me va a hacer confundir, pero algunas veces puede suceder que puedan, pues, tener otro tipo de lesión o interpretación. La aparición es más común entre los 35 y 55 años de edad. Después de la menopausia ya no se presenta esta lesión. Entonces, a diferencia del tumor del fibroadenoma de mama, que era entre los 15 y 30 o 35 años, entonces acá es a los 35 años de edad, ¿no? Y aquí está predominantemente en mujeres adultas. La otra lesión se daba más en gente joven, ¿no? También eso es importante aclarar. Y se caracteriza por tener un crecimiento bastante rápido. Esto significa que de repente una paciente puede tener un tumorcito de 2 centímetros, se le palpa 2 centímetros, ella muy bien, lo deja ahí, de repente al mes o 2 meses, ya está un poquito más grande, va al médico, el médico lo examina, esto tiene como 4 centímetros, señorita, una ecografía, todo así, hay que ver. Hasta que se anima a operarse ya creció más. O sea, el crecimiento es bastante rápido de esta lesión y hay que tener mucho cuidado cuando ocurren estos tipos de lesiones. Clínicamente lo primero que vamos a encontrar es un aumento de volumen mamario. Miren usted cómo puede llegar este aumento de volumen mamario, cómo se puede dar ahí y cómo es que crece tanto esta lesión. Una lesión que crece a veces en pocos meses, clínicamente bastante notorio. Clínicamente suele manifestarse con un nódulo firme, liso, multinodular, bien delimitado, móvil y por lo general no doloroso. Esto es muy similar a un fibroadenoma de mama.
móvil, no doloroso, ¿no? Hasta la contextura también media gomosa, ¿no? Y entonces todo es muy similar. Solamente en el tamaño va a variar. Porque habíamos dicho que el fibroadenoma puede llegar hasta 3 o 4 centímetros. Esto mide simplemente 4 más de 5 centímetros el fibroadenoma. Ahora, con un tamaño variable de más de 5 centímetros y que puede aumentar el tamaño en pocas semanas. Entonces uno lo ve hasta que se anima a operar, sigue creciendo. Y si lo deja, vamos a encontrar entonces un crecimiento gigantesco como se ve en esa imagen. Entonces, este es el fibroadenoma o el tumor filoide benigno. Cuando es pequeño esta lesión, viene ahí la confusión con el fibroadenoma de mama. Característicamente es de ese. Ahora, histológicamente puede ser el tumor filoide benigno, pequeño, de 5 centímetros, o puede ser de 10 centímetros. ¿No? Puede ser esto, histológicamente benigno, puede ser borderline o puede ser maligno. Entonces, no necesariamente tengo que tener yo una lesión pequeñita y decir, no, este es un tumor filoide benigno. No. Toda la característica histológica es lo que va a predominar. Y por eso es que ese benigno es poco, pero volvemos a hablar y la mitosis precoz. Generalmente este benigno abarca entre 60 y 75% de todos los tumores filoides son benignos. El 60 a 75% es el porcentaje de benignidad. Y la característica es la presencia de pleomorfismo celular, sí hay, pero la mitosis es escasa. Hay atipia celular leve y mitosis escasa. Eso es lo que hace que esto sea un tumor benigno, tumor filoide benigno. El tumor filoide maligno es marcadamente pleomorfismo celular, o sea, todo el estroma es muy hipercelular, ¿no? Y pleomorfismo celular. Aquí el estroma es francamente de aspecto sarcomatoso. Entonces, hay mitosis, hay proliferación celular, hay atipia celular. Y esto a veces, se ha agregado ahí que es una infiltración de los márgenes quirúrgicos y que esto correspondería a un porcentaje más o menos entre 10 y 15% que se presentan estos tumores malignos. Y el borderline, la parte intermedia, y aquí es el dolor de cabeza, ¿no? Porque a veces uno no sabe, pero esto nos basamos nosotros en la mitosis más que todo. El pleomorfismo celular y la mitosis intermedia. ¿Hay pleomorfismo nuclear? Sí, hay mitosis también, pero ¿cuánta mitosis? Entonces aquí ya tenemos que contar por campo. Tenemos que contar por campo para ver cómo catalogar esto. Y esto se presenta entre el 12 y el 22%. ¿No? Entonces, pero aquí le falta criterio para malignidad. ¿Cuál es el criterio para la malignidad? El marcado pleomorfismo celular y la característica sarcomatosa clara. Eso es lo que marca este tipo de lesión. Y vamos a seguir viendo acá. Entonces, la presentación clínica, entonces, tenemos que ver una masa, ¿no? Sospecha clínica del tumor filoide. ¿Cuándo es sospecha clínica? Cuando hay una masa palpable, móvil, de crecimiento acelerado, o sea, un crecimiento rápido. La señora ha venido hace 2 semanas, 3 semanas a hacerse un examen, le hemos tomado de 3 centímetros. Por los estudios, señores, ya va al cirujano quirúrgico, va a hacer estos exámenes, el otro examen, pasó 1 mes o 2 meses, y si tenga el seguro, 6 meses. ¿Y qué ha pasado acá? Ya creció ese tumor, una presión multilobular, tamaño aumentado de 2 centímetros más, aumentado. Bien, no es doloroso, y entonces aquí, muchas veces, el ultrasonido sugiere un fibroadenoma, excepto por el tamaño y la historia de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es realidad. ¿Por qué? Puede tener 4 centímetros. 4 centímetros, a veces uno lo ve, fibroadenoma de mama, ¿no? Por ecografía, fibroadenoma de mama. Pero cuando uno saca es un tumor filoide. Raramente son observados o fijos en la pared torácica. También es otra cosa importante. Entonces, tenemos ahí y ya tenemos que seguir este tipo de lesión. Tenemos ahí entonces. Es una masa tumoral lobulada macroscópicamente, bien definida, de bordes, ¿no? Con protuberancias, o sea, multilobulaciones que va a encontrar en el borde.
El tamaño frecuentemente 4 o más centímetros, no doloroso, el crecimiento rápido, y esto muchas veces, pues a veces, este crecimiento rápido que hay acá, miren ustedes la mama creciendo en relación con la otra, pero este tumor hace que al crecer con la glándula mamaria comienza a aplastar el tejido subcutáneo, el tejido adiposo, y comienza a llegar hasta la piel. Al llegar a la piel comprime la piel, y ahí que encontramos estructuras vasculares. Estas estructuras vasculares es lo que muchas veces se pueden provocar cuadros de una hipoxia, ¿no? O falta de irrigación, y se puedan ver ciertas mallitas vasculares que se van a ver en esta lesión, ¿no? Y eso, cuando es de crecimiento más rápido, también la compresión puede ser mayor. Esta hipoxia puede llegar, pues, igual a un proceso de isquemia y de necrosis tumoral, pero una necrosis por compresión, y eso generalmente se ve por el crecimiento acelerado de esta lesión. Entonces pueden ver ahí. Y la otra cosa, miren ustedes acá, estas son formación nodular, y a diferencia de lo que habíamos visto en el fibroadenoma de mama, miren ustedes estos espacios que ven, ¿no? Estos espacios que ven. Entonces estas hendiduritas son bien marcadas. Estas hendiduras a veces uno la ve macroscópicamente, lo veo esto, bien marcadita, ¿no? Y el crecimiento. Estos a veces le llamamos crecimiento intracanalicular. ¿Por qué? Porque acá si todo esto fuese, ¿no? Si todo esto fuese, imagínense ustedes si todo esto fuese el conducto bucal, entonces imaginen que esto está creciendo y crece como un crecimiento intracanalicular. Eso es lo característico de esta lesión, y eso vamos a ver qué cosa es lo que nosotros vamos a tener cuando en la histología, cómo es que se va a ver estos tipos de lesiones. Muy bien. Tenemos entonces desde el punto de vista histológico, miren ahí, entonces, cuando ustedes vean esto, así no se veía el fibroadenoma. El fibroadenoma se veía una proliferación del estroma y de los conductos, ¿no? O sea, glándulas mamarias. Pero aquí no. Entonces aquí tenemos un patrón de crecimiento intracanalicular. Las células estromales van a empujar y distorsionan el epitelio primero. Ustedes empujan y distorsionan el epitelio, generando espacios de tipo hendidura. Miren todos estos espacios con unas hendiduras similares a una otra. Por eso es que se le llama filodes, por su significancia, ¿no? Que es hoja. Entonces, y el crecimiento es pericanalicular, patrón de crecimiento pericanalicular, también puede verse. Y las células que rodean el epitelio sin estructura en forma de hoja. Entonces tenemos ahí, este es el estroma, este es el crecimiento intracanalicular que se va a ver, un crecimiento intracanalicular, como se ve, y va a formar esas estructuras foliáceas, características en esta lesión. Entonces, cuando un patólogo ve ese cuadro, tumor fibroso. Entonces, ahora, miren ustedes aquí, antes de entrar, miren ustedes acá el estroma, y recuerden el estroma de un fibroadenoma. Esto es mucho más celular que un fibroadenoma, mucho más celular. El fibroadenoma no tenía este patrón foliáceo y tampoco tenía esta celularidad. Entonces, eso me hace ver en esta tipialita, lo vemos ahí, ¿no? Entonces, el estroma es celular, ¿no? Pero presenta núcleos con caracteres de atipicidad, sí. Son núcleos atípicos, pero una atipia leve. La mitosis es escasa, bastante escasa. Entonces tenemos ahí el estroma con una celularidad y atipia leve, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, la mitosis también es escasa. Eso es lo característico. En cambio, habíamos hablado que el fibroadenoma, escasa celularidad, no atipia, no mitosis. Acá sí, mayor celularidad, una celular leve, la atipicidad leve y mitosis baja. Hay mitosis acá.
La estructura celular dental no muestra ningún tipo de alteración y se conservan hasta las láminas mioepiteliales. Igual, pero miren ahora en las áreas menos celulares. A veces en estas áreas menos celulares, esto más parece como si fuese un fibroadenoma de la mama. Por eso es que a veces a propósito se le ha puesto eso, para que vean la diferencia. Por eso es que algunas veces nos confundimos, no interpretamos bien y decimos fibroadenoma de mama, ¿no? Porque encontramos muchas veces estas áreas. Por eso es que es importante, porque este fibroadenoma de mama, tumor filoide benigno, es muy similar al fibroadenoma de mama, muy similar en área, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta característica. Y acá está el punto de vista microscópico. Entonces, las secciones muestran una proliferación estromal con proyección intracanalicular e un patrón similar a una hoja, cubierto por epitelio ductal benigno, y una capa son las mioepiteliales, que también están intactas. La proliferación estromal es baja en celularidad y las células estromales muestran atipia leve. La mitosis estromal y el crecimiento excesivo del estroma no son predominantes. Hay mitosis, sí hay. Mitosis baja, celularidad baja, atipia leve. Entonces, todas esas. ¿Hay celularidad? Sí. ¿Hay atipia celular? Sí, una atipia leve. No. Pero miren el crecimiento característico que va a dar, ¿no? Y estas hendiduras que van a formar estas alteraciones o características foliáceas, ¿no? Que me van a decir que esto pues, es un tumor filoide, ¿sí? Ahora, es un tumor filoide, pero debido a la celularidad y debido a la escasa mitosis, un tumor filoide benigno. Bien, y esto pues es lo que, bueno, las células ductales no muestran ningún tipo de alteración. Y en otras áreas que también me puede ser confundido. Acá veo unas celulitas grandes, pero muy escasa celularidad. Me puedo confundir tranquilamente. Si ustedes me preguntan esto, doctor, ¿qué le parece esta área? Bueno, me parece un fibroadenoma de mama. Punto, se acabó nada más. Intracanalicular. Listo, me parece eso. Eso es lo que puede hacer que haya una confusión. En este panorámico vemos ya igual o similar a la primera lámina que les he mostrado en este tumor filoide maligno, ¿no? Igual, la celularidad, miren ustedes aquí, muy clarito se ve todas estas áreas celulares características de esta lesión. Bien, entonces seguimos ahí y vamos a ver igual otra área, menos todavía, el espacio digital normal y escasa celularidad. Fibroadenoma de mama, decimos ahí mismo nosotros, ¿no? Entonces, pero eso no es así, sino que hay que ver en todo el contexto, hay que ver toda la lámina para ver. Y dentro de toda la lámina podemos encontrar esto que nos parece pues, un fibroadenoma de mama, ¿no? Eso es lo que, ese es el mensaje cuando le muestro este tipo de lesión. Muy bien. El tumor filoide maligno, entonces, eso también, cuando vemos nosotros este tipo de lesión, algunos de ellos pueden crecer rápidamente. Y al crecer rápidamente es una masa tumoral de crecimiento rápido, bien delimitado, sin retracción de la piel. Aquí no hay retracción de la piel, no hay retracción de la piel, pero ya hay sucederá de necrosis por conversión. ¿Qué es lo que hace este tumor? Este tumor comienza a crecer y conforme va creciendo, va entonces comprimiendo, llegando hacia la piel y comprime esto. Y todo, miren ustedes, este canal vascular es una congestión. Eso puede producir una hipoxia, ¿no? Celular, falta de oxígeno, entonces una isquemia, y va a producir una necrosis, ¿no? Una necrosis por compresión, tumoral. Y usted, a diferencia de lo que hemos visto en un carcinoma ductal infiltrante ulcerado, estos bordes eran elevados, blanquecinos en el carcinoma ductal. Acá no. Acá es un borde medio negruzco, plano, con un fondo necrótico y hemorrágico. Esa es la diferencia que hay acá. Entonces, áreas ulceradas con necrosis por compresión. Superficie con lobulaciones. Vienen en cada superficie las lobulaciones y miren acá también los canalcitos que se van a presentar en todo esto. Superficie con lobulaciones color blanco amarillenta, con hendiduras, a veces múltiples, pero sin
verdadera cápsula. No está encapsulado, puede ser infiltrante, no está encapsulado. Presencia en zona cavitaria, puede ser eso, presencia en zona de necrosis, presencia en zona de hemorragia, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tamaño de la lesión. ¿Vale? A todo lo que se puede anteriormente agregar esto de. ¿Y qué cosa es lo que nos va a llamar más la atención de esto? Otro cuadrito que me parece tan importante para que ustedes puedan ver, y aquí ya te puedo decir cuándo es benigno, cuándo es maligno. El borderline es un poquito complejo, ¿no? Porque ahí sí ya tenemos que entrar a tallar en otros